Hoy vamos a ver un tema precioso, muy lindo, que se llama el nido vacío. Y fíjate que esto del nido vacío, como te dije al principio, es un término del campo de la psicología, porque es más como un trastorno o como un síndrome, fíjate bien. Y lo que el nido vacío significa o representa es la sensación de duelo, de pérdida o de dolor que sienten los padres cuando sus hijos que criaron ya crecieron y estos hijos tienen que volar del nido, hablándolo así de esta forma ilustrativa, tienen que volar del nido y entonces se quedan los dos padres, ya algo así, ya hasta abuelitos quizás, y entonces cuando se van, esa sensación que queda de que los hijos se van y que se quedan ellos dos, se le llama nido vacío. Y entonces hoy quiero que tú puedas poder recibir esta palabra desde esa perspectiva, porque vamos a estar hablando un poco de cómo nosotros como hijos espirituales también tenemos algunas conductas, tenemos algunos comportamientos o actitudes, fíjate bien, que podrían provocar esas situaciones. Entonces, fíjate que los padres, luego que cuando tienen, antes, ahorita quizás ya no, antes cuando se tenían 5 hijos, 4 hijos, 6 hijos, 8, hasta 10 hijos, bueno, te imaginas tú que la mamá dice, no, cállense niños, dejen de estar molestando, dejen de estar brincando, que van a quebrar la tele y regañándolo porque es un manicomio la casa con tanto hijo, fíjate bien, y que cuando estos crecen, ya esa bulla que había, ese bullicio que había, simplemente se va apagando, 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 hasta que se quedan los dos viejitos en la casa, extrañando a aquel bullicio, a aquel manicomio que tuvieron cuando sus hijos estaban ahí. Y entonces, la naturaleza humana, fíjate bien, la naturaleza humana trae dentro de sus propios genes la independencia. ¿Por qué? Porque Dios puso eso ahí, fíjate bien, y de manera profética, Moisés lo dijo allá en Génesis capítulo 2, verso 24. Si tú vas ahí a Génesis capítulo 2, verso 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de forma profética, que los hijos cuando crecen, dice, van a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos van a crecer, se van a independizar. Ya te dije que dentro de la naturaleza humana está la independencia. Ahora, en el principio no fue así. Y aquí es donde tú tienes que ponerle atención por dónde voy y por dónde Dios quiere empezar a ministrar tu mente, tu corazón con respecto a esto. En el principio, Dios no diseñó esto así, sino que fíjate bien, que en el principio lo que Dios quería era que los hijos estuvieran dependiendo de su padre. Por ejemplo, cuando Él creó a Adán y a Eva, ellos estaban dependiendo absolutamente de todo con respecto a su padre, que era Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando vino el pecado, entonces en la naturaleza humana entró la independencia. Fíjate bien, y entonces, pues ahí es donde se desprende que los padres cumplen una buena función y se realizan como padres cuando crían a sus hijos y logran, fíjate bien, logran que sus hijos puedan volar, que sus hijos puedan independizarse de ellos, que sus hijos no tengan que estar dependiendo siempre de sus padres en esta vida. Entonces, quiero que tú tomes en cuenta esto. Desde el punto de vista natural, un padre exitoso es
el que logra que sus hijos se valgan por sí solos, que sus hijos puedan nadar, puedan volar, puedan valerse por sus propios medios. Eso no quiere decir que uno se va a desentender de ellos, que ya no los va a apoyar, que ya no los va a amar. No, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque los hijos deben de contar siempre con el apoyo de sus padres, con el amor de sus padres, etcétera, etcétera. Cuando necesitan, saben que hay una casa donde pueden llegar. Pero no quiere decir de que ellos vayan a estar, ¿qué? Dependiendo de sus padres para poder vivir esta vida. Tienen que volar, tienen que crecer. Obviamente para un padre es doloroso, por eso es que te dije al principio que la sensación del nido vacío es como un duelo, es como una pérdida que se siente, es un dolor. ¿Por qué? Porque después de estar acompañado, bueno, ellos se van, pero es parte de la vida y es parte de la naturaleza. Ahora, ¿qué pasa si un padre, imagínate tú, que no quiere que sus hijos vuelen? No quiere que sus hijos se valgan por sí mismos. No quiere que sus hijos se vuelvan independientes de él. Fracasando, ¿por qué? Porque recuérdate que la naturaleza dicta que son los hijos los que entierren a sus padres. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el padre ya no esté? Va a dejar a hijos lisiados, hijos atrofiados. Hijos que después, cuando no estén ellos, les van a hacer un gran daño. ¿Por qué? Porque no van a poder valerse por sí mismos. Entonces, la misión de los padres es criar a sus hijos de tal forma que ellos mismos se vuelvan innecesarios para los hijos. Es algo doloroso. Duele el corazón para un padre. ¿Por qué? Porque un padre quisiera tener a sus hijos toda la vida. Uno si tuviera suficiente pisto, le construye una casa a cada hijo alrededor de la suya, para que todos estén como en un clan ahí. Pero la verdad es que si tú dejas a tu hijo volar, si tú lo vuelves independiente, entonces vas a cumplir con tu función como padre en esta vida. Es más, en la naturaleza tenemos el ejemplo también de los animales. Los animales por propia naturaleza saben, fíjate bien, que ellos no van a poder sobrevivir a sus hijos, y entonces desde pequeños les van enseñando cómo sobrevivir ellos, les van enseñando cómo cazar, cómo comer, qué animales comer, qué animales no, en dónde. Y te voy a mencionar rápidamente, por ejemplo, de un animal que menciona la Biblia, que es muy importante. Si tú vas a Deuteronomio, capítulo 32, verso 11, vas a encontrar esto. Dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Fíjate bien, el águila, cuando construye su nido, y por eso es que también se llama nido vacío, fíjate bien, cuando construye su nido, lo hace tan grande como de 5 o 6 metros. Es bien grande. Pero fíjate que cuando lo empieza a construir, el águila por naturaleza viene y empieza a construirlo, y lo que le pone abajo en el suelo son puras espinas. Terrible esto, ¿verdad? Aquí el águila nos va a dar una gran muestra. Pone espinas, fíjate bien, en el piso de su nido, y de ahí lo empieza a llenar de paja y lo algodona bien y lo deja así para que nadie se lastime ni nada de eso, y pone sus huevos ahí. Los huevos revientan. Ella empieza a criar a sus aguiluchos. Y oye bien esto, cuando los aguiluchos ya tienen cierta edad, fíjate bien, y el águila mamá sabe que estos ya tienen que salir a cazar, a conseguir su comida, a empezar a sobrevivir. Por lo general, fíjate bien, esto está en la naturaleza. Por lo general, los hijos quieren seguir chupando de la chiche de su mamá, si se puede, toda su vida. Eso es por la naturaleza humana, así es. Si tú le das a un hijo a escoger, bueno,
Va a querer ahí que lo mantengan toda la vida. Y entonces estos aguiluchos se acostumbran, fíjate bien, a que le estén llevando su comidita, etcétera, etcétera ahí. Y entonces no quieren salir del nido. Entonces viene la mamá y lo que hace es que empieza a quitar la paja. Todo aquel colchón que había puesto sobre las espinas, la empieza a quitar poco a poco para que los aguiluchos empiecen a sentirse incómodos en el nido y empiecen a apoyarse las patas ahí y que ellos empiecen a percibir de que ya no es un lugar en donde ellos tienen que estar. Y oye bien, como hay algunos aguiluchos y así hay algunos hijos, yo espero que a ti no te haya tocado igual, que quieren seguir ahí bajo las alas de sus padres y no se quieren ir. El último recurso que tiene la águila mamá es llevar a su aguilucho a la orilla del nido y lo pone frente al precipicio. Ahí. Y ya cuando lo tiene a la orilla del nido, lo empuja. Así como lo es, le da un empujón. Y ese aguilucho, cuando va en el aire, tiene que extender sus alas y tiene que empezar a batirlas para empezar a volar, porque si no se va a romper todo allá abajo. Y eso, ¿qué es lo que te dice a ti? Que aún los animales tienen la conciencia bien clara, que el éxito como padres va a depender en la medida que sus hijos se independicen. Y hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Pero te tengo una buena noticia. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Yo creo que tú ya sabes por dónde voy. Que ahora tú, como hijo de Dios, fíjate bien, ya no tienes solamente la naturaleza humana, sino que ahora tienes una naturaleza espiritual. Y tú sabes, y lo hemos dicho, y tú lo sabes bien porque lo has oído también en todos lados, que todo lo espiritual es contrario a lo natural. Por eso es que la Biblia dice que el hombre natural no puede discernir lo espiritual, porque lo espiritual hay que discernirlo con una mente espiritual. Y como tú tienes ahora una nueva naturaleza, tú tienes un nuevo hombre ahora, que es Cristo Jesús. Hay una nueva criatura en ti, y por eso ahora tú tienes una naturaleza espiritual. Fíjate bien, esa naturaleza espiritual es contraria a la naturaleza natural o humana, que el humano lo que quiere es la naturaleza humana, pero fíjate bien, en la espiritual es todo lo contrario. ¿Qué significa eso? Bueno, que ahora tú ya no solamente tienes padres terrenales, sino que ahora tienes un papá ¿qué? Espiritual. Mientras que la naturaleza humana te dicta que tienes que independizarte de tus padres, fíjate bien, la naturaleza espiritual lo que te dicta ahora es que tú como hijo tienes que depender 100% de tu papá. ¿Cómo está eso? Bueno, te lo explico. Si el hombre natural ya viene diseñado en sus genes para dejar a su padre y a su madre, unirse a una mujer y dejarlos para formar una nueva familia, en tu naturaleza espiritual ya vienen los genes, fíjate bien, para depender de tu papá 100% en todo. Sí, el hijo tiene que ganar su alimento, su ropa, su techo, su comida, sus gustos, sus diversiones y todo por su lado, sin estar dependiendo de su papá terrenal. El hijo espiritual, fíjate bien, tiene que estar dependiendo de su papá espiritual, de nuestro Dios, para todo, para el alimento, el calzado, el techo, absolutamente todo. Y entonces aquí es que tú tienes que darte cuenta que para Dios no tendría que existir el nido vacío que sienten los padres en su corazón cuando sus hijos crecieron, se van y hacen sus propios hogares. Pero ¿sabes qué? Dios ha experimentado también el nido vacío. ¿Sabes por qué? Porque todos los hijos espirituales tendríamos que estar
dependiendo de Dios 100% para todo. Pero sabes, hay algunos hijos espirituales que tienen la conducta de un hijo natural. Tienen la conducta de la naturaleza humana y también quieren independizarse de Dios. Fíjate bien, y quieren valerse en esta vida por sus propios. Nosotros tendríamos que estar dependiendo de Dios 100% para todo. ¿Y dónde encontramos esto? Obviamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Y si tú vas a Juan capítulo 5, verso 19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mira qué preciosa enseñanza nos está dando el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía una naturaleza humana y tenía una naturaleza espiritual. Entonces, aquí lo que Él nos está diciendo, y por eso es que Él es nuestro modelo, Él lo que nos está diciendo es que también nosotros, como con esa naturaleza espiritual, tenemos que estar dependiendo de Dios para todo. No podemos comportarnos con Dios, con nuestro Padre espiritual, como que si fueran nuestros padres terrenales. No, nosotros ya no podemos vivir esta vida independientes de Dios. Sí podemos vivir esta vida independiente de nuestros padres terrenales. Es más, tendríamos nosotros que ser exitosos por nuestra propia cuenta y después bendecir a nuestros padres terrenales, honrar a nuestros padres terrenales. Pero con la naturaleza divina, fíjate bien, nosotros tenemos que depender 100% de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos cristianos, gloria a Dios, porque quizás tú no eres así, ¿verdad? Pero hay otros cristianos, ahí tenemos el hijo pródigo, ¿verdad? Y hay muchos cristianos, fíjate bien, que no se congregan. Hay muchos cristianos que se han regresado al mundo a llevar una vida natural. Y viven sus vidas, fíjate bien, independientes de Dios. Y te estoy hablando que son hijos, te estoy hablando de gente que ya nació de nuevo. Te estoy hablando de cristianos que tienen morando el Espíritu Santo, pero que de alguna manera han sido confundidos. No han entendido, fíjate bien, y posiblemente hasta hayan sido engañados por el mismo diablo, así como el diablo engañó a Adán y a Eva, que les dijo: no, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Ustedes se tienen que independizar de Él, ustedes tienen que hacer su propia voluntad. Y Él lo que no quiere es que ustedes se vuelvan con Él, pero prueben esto. Y así fue como fueron engañados. Entonces, hay muchos cristianos que han sido engañados, fíjate bien, y piensan que pueden vivir esta vida como cristianos independientes de Dios. Y ahí tenemos al mundo lleno de mucha gente que ya conoció a Cristo. Pero déjame decirte que eso no tiene que ser así. Si tú vas a Santiago, capítulo 4, verso 13, Santiago le llama la atención a aquellos cristianos, a aquellos hijos de Dios, que están viviendo una vida independiente. Y entonces, cuando estos cristianos viven una vida así, fíjate bien, provocan en Dios, en su corazón, el duelo, el dolor del nido vacío. ¿Por qué? Porque tendrían que estar con Él, pero en lugar de estar con Él, se han ido de la casa, se han ido del hogar, se han ido de donde nunca se tendrían que haber ido. ¿Por qué? Porque te dije que en el ámbito espiritual sucede todo lo contrario que lo natural. Mientras que en lo natural los hijos se van de la casa a hacer sus propias vidas, en el ámbito espiritual los hijos dependemos de nuestro papá toda la vida. Mientras tengamos aquí vida en este mundo, hasta el último de tus días, tú tienes que estar dependiendo 100% de tu papá espiritual, de tu papá Dios. Y entonces Santiago le habla a aquellos cristianos que han hecho su vida por aparte y han provocado en Dios que Él sienta el nido vacío. Dice Santiago 4:13 al 17, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos
a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira, aquí Santiago está diciendo que aquellos que están viviendo su vida con orgullo, con altivez, dicen: no, yo puedo hacer las cosas yo solo, yo no necesito de Dios. Yo puedo trabajar, puedo negociar, puedo viajar, voy a ir a tal ciudad, voy a hacer esto, voy a la otra. Se levantan, comienzan su día, no se encomiendan a Dios, no le piden a Dios, comen, no le dan gracias a Dios, como que si fuera por su propio esfuerzo, cuando la Biblia dice que Dios nos está dando absolutamente todo, hasta el aire que respiras. Y pasan los días así, y dice que esto es una jactancia, es parte del orgullo, fíjate bien, de la naturaleza humana. Es parte de la altivez que hay en el corazón del hombre natural, de decir que puede sobrevivir y que puede valerse por sus propios medios sin necesidad de Dios. Pero al final, fíjate, dice que cuando nosotros hacemos esto, estamos ¿qué? Haciendo pecado o cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque no podemos vivir esta vida como cristianos, como hijos de Dios, independientes de Él. De hecho, el Señor Jesús ya nos enseñó, ya nos mostró que como hijos ahora dependemos absolutamente de Dios para todo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos depender de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que depender de Dios, pero hay algunos que no lo hacen. Pero, ¿en qué confían? Bueno, déjame decirte que ellos ponen su mirada en ellos mismos. Ellos piensan que ellos solos pueden salir adelante con su propio esfuerzo, con su propia inteligencia, con su propia opinión, con su propio parecer. Es una necedad. Pero así hay muchos cristianos, fíjate bien, olvidándose de Dios y confiando en su propia sabiduría. Otros dejan de poner su confianza en Dios para empezar a confiar en el hombre o para empezar a confiar en el mundo, así como lo oyes. Y entonces se olvidan del reino, se olvidan de Dios y hacen como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se sale del gobierno de Dios, se sale de la casa de Dios. Él está por su propia cuenta. Pero déjame decirte que esto, según el diseño espiritual, no tiene que ser así. El hijo, fíjate bien, espiritual, permanece en la casa de la vida. En el ámbito natural no es así. En el ámbito natural, ya te dije, hasta los animalitos le enseñan a sus hijos que tienen que valerse por sí mismos y que se tienen que independizar y que se tienen que ir. Pero Dios no diseñó esto así, sino que esto sucedió a causa del pecado. Pero en el principio lo que sucedió, lo que diseñó Dios, era que los hijos estuvieran en la casa de su padre toda su vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellos que no quieren depender de Dios? Ellos están confiando en las cosas que miran, en las circunstancias, y ellos están viviendo por vista. Pero tú y yo y todos los que somos hijos de Dios, que estamos dependiendo de Él, estamos ¿qué? Viviendo por fe. Porque para poder depender de Dios se necesita fe. Y es la única manera que tú tienes como agradar a Dios, a través de la fe. Y aquí es en donde hay quienes que han hecho a un lado la fe y han puesto su mirada en las cosas. Pero el estar dependiendo de uno mismo, estar dependiendo de otro hombre, estar dependiendo del mundo, estar dependiendo de las cosas que vemos, de las cosas temporales, genera
en nuestra vida consecuencias. Y no te voy a hablar de condenación ni nada de eso, pero fíjate bien, muchos pueden estar cayendo en temor, en miedo, en inseguridad. ¿Por qué? Porque saben que al final, en lo más profundo de su corazón, porque ya te dije que la naturaleza espiritual dentro de los genes, ya traemos el depender 100% de Dios. Entonces, en lo más profundo de su ser, saben que están apartados, que están alejados, que están dependiendo de ellos mismos, que están por su cuenta. Y el sentirse uno, que uno está por su propia cuenta, genera miedo, genera temor y genera inseguridad. Pero ¿qué pasa con aquellos que se han atrevido a poner su confianza en Dios, a depender 100% de Dios, a creerle a Dios? Bueno, ellos son capaces de entrar en ese reposo. Ellos pueden venir y sentirse seguros en las manos de Dios. Ellos pueden venir y experimentar esa paz que el mundo no, que el mundo da, pero no es la misma que Dios da. Porque la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es a través de la fe. ¿Y la fe qué es? Es certeza, es convicción, es seguridad. Y solamente a través de la fe tú puedes depender 100% de Dios. Y entonces aquí Dios te da un consejo. Y dice, en Proverbios 3, 5, 6, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué precioso esto, amado hermano. Qué lindo cuando nosotros nos atrevemos a poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nos abandonamos en sus brazos. Y dice que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que nosotros sin Dios nada podemos hacer. Nosotros sin Dios nada somos. Y eso lo sabemos muy bien, fíjate bien, pero muchas veces nos gana nuestra carne, nos gana nuestro yo, nuestra naturaleza terrenal, y queremos ¿qué? Caminar en dirección opuesta a la de Dios. Y Dios nos está diciendo que Él está por nosotros. Él es nuestro papá ahora, y por eso nosotros ahora podemos estar en la casa del Padre todos los días. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra naturaleza espiritual que ahora lo podemos lograr. Y cuando Dios prospera, cuando Dios ayuda, déjame decirte que todo lo que Él da es para bendición, es para vida, es para edificación, es para consolación. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bueno, hay quienes han prosperado en esta vida sin Dios, sin la ayuda de Dios. Y cuando te digo que de la prosperidad, no necesariamente la prosperidad que Dios da, sino que ellos se han enriquecido. Póngale, han hecho o han juntado bienes materiales, que no es la prosperidad que Dios da. Pero ponte usted, se han hecho ricos. Bueno, ahí están temerosos de que los van a secuestrar, que les van a secuestrar un hijo. Están miedosos que los van a extorsionar, que les van a robar aquí. Y ahí están cuidando por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso genera ansiedad, angustia y todo. Pero la prosperidad, la bendición que Dios da, dice que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa es la diferencia, amado hermano, en que nosotros vivamos esta vida dependiendo 100% de Dios. Entonces esta vida la podemos vivir de dos formas. Una es dependiendo de Dios o siendo independientes de Él. Ya te conté que independiente de Él no hacemos nada. Lo único que vamos a encontrar es temor, miedo, angustia, ansiedad. Y quiero ir concluyendo.
Dios te ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, pero Él te ha prometido que va a estar protegiéndote, guardándote, cubriéndote, respaldándote, que aún si vinieran cosas contrarias para tu vida, Él dice que aún esas cosas las va a convertir en bendición. Y si Él permite que vengan algunas cosas a tu vida, es porque está madurándote, está templando, está perfeccionándote, está procesándote. ¿Por qué? Porque Él te quiere usar más adelante. Todo lo que venga, fíjate bien, va a ser para bendición para tu vida. Eso es, ¿por qué? Porque tú estás dependiendo de Él. Es más, Él dice que ni siquiera va a permitir que venga algo sobrehumano, algo que tú no puedas soportar, algo que esté más allá de tu fe, más allá de tus fuerzas. Él no va a permitir que venga nada de eso. ¿Pero cómo? Solamente si tú vienes y empiezas a depender 100% de Él. Pero lastimosamente a Dios le ha tocado que padecer también el síndrome del nido vacío. ¿Por qué? Muchos de sus hijos se han ido de su casa. Muchos de sus hijos se han ido de su lado. Y el nido vacío lo sienten los padres cuando los hijos se van, cuando ya maduran, ya crecen, ellos se valen por sus propios medios, se independizan, hacen su propia familia y como ya te dije, dentro de la naturaleza humana eso es lo más normal porque eso es lo que dijo Dios. Pero ya en el ámbito espiritual es todo lo contrario. El hijo permanece en la casa del Padre toda la vida. Y tú tienes como hijo que depender de Dios toda la vida y no te puedes independizar de Él. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú dependas 100% de Él. ¿Para qué? Bueno, déjame decirte que tú todos los días tomas decisiones. Y muchas veces tomas decisiones importantes que pueden cambiar la dirección de tu vida. Así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú tomas esas decisiones en base a tu propia opinión, a tu propia sabiduría? Déjame decirte que no vas por buen camino. Pero si tú lo tomas en cuenta a Él en todos tus caminos, en todas tus decisiones, si tú puedes aceptar el consejo de Él, si tú puedes consultar con Él qué es lo que Él piensa, entonces vas a caminar por esta vida más seguro. Mira, hay decisiones tan importantes como, por ejemplo, qué es lo que vas a estudiar, qué carrera es la que vas a tener cuando seas grande, los novios, las novias, hablo esto para los jóvenes, el matrimonio, las amistades. Mira, tú tienes que saber incluso hasta con quién te puedes aliar, con quién te puedes hacer amigo o no, hasta eso. No digamos el ministerio que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado un ministerio. Él te levantó a ti como sacerdote de su reino, te levantó como ministro del nuevo pacto, te levantó como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces tú tienes que contar con Él, tienes que depender de Él. ¿Para qué? Para que te vaya bien en esta vida. Y con esto quiero concluir. Él también se duele en su corazón. Él también siente tristeza cuando ocurre contra natura, así como es contra natura que un hijo esté dependiendo de sus padres para cuando ya está grande. Estoy hablando de un hijo de 40, 50 años que sus padres todavía le estén comprando calzado, que le estén comprando los calzoncillos, los calcetines, que le estén dando comida, que si quiere ir a comprar a Tortrix, ahí le dan su billete de Quetzal para que vaya a comprar Tortrix. Esa situación es porque los hijos tienen que volar, pero también es contra naturaleza, y eso lo estoy hablando desde el ámbito espiritual, que los hijos, que los cristianos, fíjate bien, que están llamados a permanecer en la casa del Padre toda su vida, se vayan de su casa como el hijo pródigo. Tomar sus decisiones según su propia opinión, su propia sabiduría humana, porque sabe que le va a ir mal, así como al hijo pródigo. Entonces,
Dios te está haciendo un llamado hoy. Bueno, te está haciendo dos. Uno es a que tú puedas depender de Él 100%. Él no te va a defraudar. Él no te va a desamparar. Tú no vas a quedar a ver en Él. Dice la palabra de Dios que aquel que osa poner su confianza en Él nunca será avergonzado. Entonces, Dios te está pidiendo que tú pongas tu confianza en Él 100%, pero igual, si tú estás pensando, si el enemigo te está metiendo ideas, no, que ese ministerio como que no muy me conviene y cosas así. Bueno, Dios te está diciendo que recapacites, que esa no es la salida, que esa no es la solución, que la solución es acercarse más, depender más en todo. Y ahí tú vas a cumplir con tu misión, fíjate bien, como hijo, de permanecer en la casa del Padre toda tu vida, porque para eso fuiste llamado como hijo de Dios, a permanecer en su casa todos los días de tu vida. Y no digamos que vamos a depender también en esta vida, en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Y no seamos como aquellos hijos. Fíjate bien, porque también voy a hablar esto ya para concluir. No seamos como aquellos cristianos que hasta ahorita que se contagiaron con el virus, empezaron a buscar de Dios. Hasta que les diagnostican un cáncer, entonces ahí buscan a Dios. Hasta que el médico les dice, mire, prepare todo porque hasta aquí llegó, ahí empiezan a buscar. No seamos como esos hijos mal agradecidos, sino que aprendamos a estar dependiendo 100% de Dios y nos va a ir bien en esta vida. Muy bien, quiero recordarte que todos los días de lunes a sábado estoy transmitiendo a las 8 de la noche. No olvides compartir los mensajes estos. Hay un cuadro que ahí dice compartir. Ponle ahí para que todos los que tú tienes agregados puedan recibir esta bendición. El día domingo es a las 6 de la tarde. Así que nos miramos el día de mañana. Bendiciones a toda la familia. Los amo mucho en el Señor. Bendiciones.